Visualiza un escenario en el que, en los últimos momentos de tu vida, te enfrentas a la revelación de haber malgastado el recurso finito e irrepetible del tiempo durante tu existencia en la Tierra. En La muerte de Iván Ilich, de León Tolstói, se presenta a un hombre que ha hecho exactamente eso. El libro sigue a un individuo de mediana edad, exitoso, que ha hecho todo lo que la sociedad considera apropiado para una existencia feliz, y sin embargo, se encuentra miserable, enfrentando la muerte con un corazón lleno de arrepentimientos y una vida que nunca vivió realmente. El filósofo estoico Séneca solía aconsejar a sus estudiantes y amigos tener presente en todo momento que eran mortales, que un día todo lo que aman, odian o sienten, les será arrebatado en un instante y dejarán de existir. San Agustín decía algo muy similar cuando aconsejaba a los cristianos no asumir que vivirían un día más, y por ello, poner en orden sus asuntos espirituales de inmediato en lugar de postergarlo. Pero, ¿por qué estos pensadores enfatizaban constantemente lo que, en última instancia, es un hecho bastante obvio? Es claro que todos sabemos que vamos a morir, es imposible no notarlo. La respuesta, en mi opinión, es que hay una gran diferencia entre saber algo cognitivamente y reconocer plenamente lo que implica. En otras palabras, para muchos de nosotros, nuestra mortalidad simplemente no ha calado de manera profunda. Esto se refleja perfectamente en la historia de Tolstói. Cuando Iván Ilich cae enfermo, todos parecen saber que está muriendo, pero no lo reconocen realmente. Intentan esquivar el hecho, proclamando que él casi con certeza se recuperará, o que en realidad, solo está un poco enfermo. Siempre que Iván trata de hablar sobre su inminente muerte en una conversación, la gente rápidamente lo silencia y lo anima a pasar a temas menos aterradores desde un punto de vista existencial. Esto incluso se extiende a sus amigos, quienes, después de su muerte, se muestran reacios a visitar su cuerpo, debido a la señal que representa. Verlo les obliga a enfrentar la muerte cara a cara, y a darse cuenta de que no hay nada que los proteja de la no existencia. Todos prefieren seguir adelante con el tácito supuesto de que, de alguna forma, son inmortales. El ejemplo más prominente de la negación de la muerte es el propio Iván Ilich, quien sabe que está muriendo mucho antes de aceptarlo por completo. En ese momento, sufre un colapso total. Clama que, aunque siempre supo que los hombres son mortales, nunca pudo realmente imaginarse la muerte ocurriéndole a él. Por esa misma razón, nadie de su entorno tampoco pudo hacerlo. Todos asentían y decían, por supuesto, algún día moriré, pero emocionalmente, ninguno lo había sentido realmente. En algún nivel, reconocían que eran humanos, pero en un nivel mucho más profundo, actuaban como si fueran inmortales. Así que, cuando la muerte llama a la puerta de Iván Ilich, él está tan aterrorizado como si nunca hubiera escuchado hablar del concepto de mortalidad. En sus propias palabras, dice, ¿por qué tengo que morir? Eso sería demasiado horrible. Tomada de manera literal, esta declaración no tiene sentido. Como cualquier otro, Iván era plenamente consciente de que todos van a morir. Pero creo que él expresa una actitud que muchos de nosotros tenemos sin siquiera saberlo. Pensamos en nuestra muerte solo de manera teórica, como si fuera un hecho distante y abstracto, algo que sabemos que ocurrirá, pero que nunca sentimos verdaderamente cercano. Solo lo reconocemos en teoría, en lugar de como algo que es verdad para nosotros relevante y con implicaciones sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas. A menudo admitimos nuestra mortalidad, pero para muchos, este conocimiento es superficial. Y esto tiene mucho sentido. Ernest Becker argumentó en su momento que los humanos encuentran casi imposible aceptar y estar en paz con su propia mortalidad. Esto nos lleva a buscar una inmortalidad simbólica a través de grandes hazañas o a construir leyendas de vida eterna. La obra literaria más antigua conocida, la epopeya de Gilgamesh, incluso trata sobre una búsqueda de la inmortalidad y explora cuán necia puede ser. Pero Tolstói destaca una forma mucho más común y comprensible en la que alguien puede negar su propia muerte, no pensar en ella lo suficiente como para que se vuelva real. Al igual que es improbable entender un problema matemático complejo con solo unos minutos de reflexión, algo tan profundamente existencial como la muerte solo puede ser comprendido mediante una reflexión extensa. Esto permite que su existencia no solo sea aceptada superficialmente, sino que sea plenamente internalizada. Tal vez deberíamos escuchar a Séneca y recordarnos frecuentemente que, un día, estaremos muertos. Pero, ¿realmente qué ganamos al recordarnos nuestra mortalidad? De acuerdo con Tolstói, esto nos dará la urgencia crucial para no desperdiciar nuestras vidas en nimiedades sin sentido. El pensador danés, Søren Kierkegaard,
solía hablar de la atracción que sentimos hacia la multitud. Su idea era que los humanos estamos constantemente en una lucha entre abrazar lo que es auténticamente nuestro y ceder a la presión y comodidad de hacer lo que otros quieren que hagamos. Muchos años después, René Girard acuñaría el término deseo mimético para describir aquellos deseos que no son realmente nuestros, sino que heredamos de otras personas. Estos deseos a menudo toman la forma de un rol social bien establecido. Al encajar en una posición predeterminada, podemos aliviar parte de nuestra angustia existencial sobre nuestro lugar en el mundo, percibiéndolo como lo correcto y apropiado. Tolstói cree que seguir este camino eventualmente conduce a la miseria. A lo largo de la muerte de Iván Ilich, la estrella guía de las acciones de Iván es lo que se considera decoroso en la alta sociedad rusa. No le preocupan la moralidad, la filosofía ni lo que realmente desea. En cambio, pasa toda su vida preguntándose qué es lo apropiado y decente, y luego lo hace, sin reflexionar más allá. A diferencia de muchas otras historias aleccionadoras, Iván no es de ninguna manera un ser egocéntrico. Rara vez le importan sus propios deseos. Para él, sus anhelos y lo que la sociedad considera decoroso son una misma cosa. Esto lo impulsa a perseguir dinero, casarse con una mujer a la que no ama realmente, y desempeñar su trabajo legal de manera admirable y juiciosa, como lo haría cualquier buen hombre de sociedad. Su trabajo se convierte en su estrella del norte, y prefiere que su familia parezca armoniosa, más que ser verdaderamente feliz. Por un tiempo, esto le funciona muy bien. Puede pasear por la vida inconsciente de su propia mortalidad y destacar en su trabajo. Él realmente disfruta de su vida. Incluso encuentra una breve armonía en su tumultuoso matrimonio cuando logra proporcionar a su familia un generoso ingreso. Siente un gran placer al embellecer su casa de la forma más elegante y sofisticada. A pesar de eso, su enfermedad fatal pronto pone fin a esta feliz ilusión. De repente, ya no puede trabajar con la misma habilidad, algo que sus colegas notan con asombro, incapaces de creer que alguien con talentos tan destacados haya caído tan bajo. Su esposa hace todo un espectáculo de cuánto lo cuida, pero también alberga un resentimiento silencioso por el hecho de que ya no puede cumplir con su parte del acuerdo matrimonial. Estoy seguro de que cualquiera que haya enfrentado una discapacidad o una enfermedad de largo plazo puede relacionarse con esta experiencia. El frágil rol que daba a la existencia de Iván una apariencia de significado se ha desvanecido, y no es de extrañar que caiga en la desesperación. Pero, en realidad, es incluso peor, porque Iván no solo se da cuenta de que ha perdido su antigua vida, sino también de que ni siquiera valía la pena tenerla en primer lugar. Reflexionando en su lecho de enfermo, comenta que ha vivido una mentira, y que toda su existencia siempre ha estado llena de deshonestidad. Desde su propia negativa a admitir su mortalidad, hasta las mentiras de su familia asegurándole que todo estaría bien, incluyendo su esposa, cuyos gestos de asistencia solo sirven para reforzar su propia apariencia. Nuestro personaje principal comprende que su vida está desprovista de verdad. Lo peor de todo es que percibe su lamentable situación como profundamente injusta. Desde su perspectiva, ha hecho todo lo correcto, consiguió un buen trabajo, se casó con una esposa socialmente aceptable, pagó la educación de sus 2 hijos razonablemente sensatos. Ha cumplido con cada exigencia que la sociedad le impuso, y a cambio, se le prometió plenitud. Pero esa plenitud nunca llegó. Se da cuenta de que le han vendido la mayor mentira de todas, que su trato con esa apariencia era un acuerdo mutuo, cuando en realidad nunca tuvo la posibilidad de otorgarle el significado que haría que su vida valiera la pena. Es esto lo que más lo desespera. No solo está a punto de morir, sino que ha sido traicionado por aquello en lo que más confiaba, el camino bien trazado de su rol social. Comprender esta traición es clave para entender el libro de Tolstói, porque es este obstinado compromiso con el decoro, lo que da origen al otro gran problema en la vida de nuestro protagonista, su separación, tanto de los demás como de sí mismo. De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿te ha pasado que alguna vez has estado en compañía de otras personas, y al mismo tiempo, te has sentido inexplicablemente en soledad? Podrías estar en una fiesta, en el trabajo, o entre amigos y familiares, y de repente, te sientes desconectado del momento, como si estuvieras viendo el mundo a través de una gruesa capa de vidrio. Esta experiencia ha sido descrita de muchas maneras, pero la palabra que más me gusta para capturarla es alienación. Esta engloba la idea de sentirse ajeno al mundo que te rodea, y cómo esta desconexión impide formar vínculos genuinos con otras personas, sin importar cuánto lo intentes. Existen, sin duda,
numerosas y variadas causas para la alienación, desde el agotamiento hasta el estrés provocado por la privación material. No hay fin a las cosas que pueden hacernos sentir distanciados del mundo. Sin embargo, Tolstói enfoca su atención en una razón muy común para este sentimiento aterrador: vivir de manera inauténtica. Mucho se ha escrito sobre lo que realmente significa la autenticidad, pero no quiero profundizar en esto. En su lugar, la definiré de manera general como ser honesto contigo mismo y con los demás respecto a tus deseos, cualidades y valores. Hay muchas formas en las que podemos volvernos inauténticos, por inseguridad, narcisismo, o como en el caso de Iván Illich, viviendo para lo que se considera respetable en lugar de lo que realmente deseamos. Sea cual sea la causa de esta falta de autenticidad, genera una existencia vacía y solitaria para cualquiera que tenga la desgracia de caer en su trampa. A lo largo del libro, es notable que rara vez vemos a Iván solo con otra persona. Casi siempre hay una tercera figura presente en la habitación, regulando la conversación. Ya sea en sus encuentros con médicos mientras su esposa está presente, o cuando ve a sus amigos en grupo, nuestro protagonista casi nunca tiene la oportunidad de estar a solas con alguien más para formar vínculos auténticos, de uno a uno. Incluso cuando está únicamente con su esposa, parece como si hubiera un observador imaginario supervisando cada uno de sus movimientos. Aunque físicamente solo están los dos, ambos están tan preocupados por lo que es correcto hacer, que podrían muy bien tener a toda Rusia observándolos. La deshonestidad y la inautenticidad que impregnan la vida de Iván han contaminado cada una de sus relaciones, creando una especie de tercera parte permanente que examina cada uno de sus movimientos. Esta alienación genera un nudo de resentimiento y rabia en el corazón de Iván. Comienza a mirar a su esposa con desprecio y odio, olvidando que fue él quien eligió estar con ella, y viéndola únicamente como el reflejo de todas las mentiras de su vida condensadas en una sola persona. Una persona que, tras su muerte, apenas lo llora y en lugar de eso, dirige inmediatamente su atención a obtener la mayor cantidad de dinero posible de su fallecimiento. Sus amistades son muy similares, ya que ninguno de sus colegas cercanos parece extrañar a su viejo compañero. En lugar de eso, se quejan de la obligación social de presentar sus respetos en su antigua casa. Con amigos así, nuestro protagonista no necesita enemigos, y no es de extrañar que se vuelva hostil hacia todos sus llamados seres queridos. La única excepción a esto es un mayordomo llamado Gerásimo. Es el único que es honesto con nuestro protagonista, y con quien Iván también es honesto a cambio. Mientras todos los demás niegan su muerte inminente, Gerásimo la reconoce abiertamente, sin un atisbo de vergüenza. Mientras los demás esperan que Iván mantenga las apariencias, Gerásimo lo ayuda con gusto a acomodarse en la mejor posición para él, y le hace compañía durante largas y dolorosas noches, compartiendo conversaciones directas, libres de las pretensiones de sus otras relaciones. Irónicamente, es este casi desconocido quien se convierte en la persona más cercana a Iván en sus últimos meses, ya que lo ve como la única parte de su vida libre de mentiras, el único con quien no se siente alienado. Pese a ello, lo más trágico de todo es que Iván no solo está alienado de los demás, sino también de sí mismo. Debido a su constante apego a las opiniones de la alta sociedad rusa, nunca se detuvo a preguntarse qué deseaba realmente o qué cualidades quería cultivar. Actúa constantemente de la manera que Sartre llamaría mala fe, renunciando a su libertad y autenticidad a cambio del vacío consuelo de las normas sociales. Pero en su compromiso con estas normas, nuestro protagonista nunca aprendió nada sobre sí mismo. Como resultado, incluso en la muerte se ve forzado a seguir desempeñando su papel, adaptando su comportamiento para que los demás se sientan cómodos, en lugar de expresar lo que realmente siente, que es un hombre asustado, solitario, que teme el beso de la inexistencia después de nunca haber vivido realmente su propia vida. Todo este tormento, esta separación de los demás y de sí mismo, estalla al final de la novela, cuando Iván lanza un grito primitivo que no cesa durante 3 días completos. En un último acto de rebelión contra la injusticia de su muerte sin sentido, contra la deshonestidad que impregnó su vida y contra su desprecio por el rol social al que se aferró con tanto ahínco, Iván reafirma su individualidad frente al mundo con un grito tan desgarrador que se dice que perturba a personas en habitaciones lejanas. Por primera vez, está siendo honesto y se niega a ser ignorado. Finalmente encuentra cierto alivio, cuando reconoce el error que marcó toda su vida. El hombre correcto de la sociedad rusa nunca llegó a ser él mismo. Finalmente, acepta que se equivocó, y en ese breve momento de autenticidad, antes de que su luz se apague, puede decirse una cosa honesta:
que estaba equivocado y que desperdició su vida como resultado. Es una exploración profundamente conmovedora de cómo la alienación puede derribar a alguien por completo. Pero la parte más mordaz del mensaje de Tolstói aún está por llegar. Sus semillas se plantan al inicio de la novela, pero su verdadero significado solo se revela al final. Sorprendentemente, para una novela que lleva su nombre, la primera escena no presenta a Iván Ilich en absoluto. En cambio, se centra en algunos de sus colegas y en cómo reaccionan ante la prematura muerte de su amigo. En este prólogo vemos cómo todos los defectos de Iván, todas las cosas que le trajeron tanta miseria y vaciaron su vida, también se encuentran en nosotros. Seguimos la reacción de Piotr Ivanovich ante la muerte de su compañero. Su primera reacción es muy revelante. Inmediatamente piensa en cómo esto afectará su trabajo y concluye que, en realidad, le beneficiará. Luego, se siente ligeramente irritado al notar todas las tareas que tendrá que realizar para conmemorar la muerte, entre ellas visitar la casa de Iván y consolar a su viuda. Pero, como todo buen hombre de sociedad, lo hace de todas formas. Al llegar, empieza a preguntarse cuál sería la forma correcta de actuar en esa situación, decidiendo simplemente hacer la señal de la cruz una y otra vez, ya que es una acción en la que es difícil cometer un error. Nunca expresa un verdadero dolor o tristeza por la muerte de su amigo. Y aunque podríamos interpretar esto como una crítica de Tolstói hacia el egoísmo humano, creo que el mensaje es más sutil. El hecho es que, al igual que nuestro protagonista, los deseos verdaderos de Piotr Ivanovich están completamente ocultos, tanto para nosotros, como más importante aún, para él mismo. Es correcto priorizar el trabajo, así que lo hace. Es correcto visitar el cuerpo de su amigo, así que lo hace. Es imposible discernir si está siendo ególatra o está de luto, porque es un autómata de las presiones sociales, no un agente libre. Vemos la tragedia de Iván, repitiéndose en Piotr Ivanovich. Incluso muestra la misma negación de la muerte que Iván, ya que no soporta estar cerca del cadáver por mucho tiempo y teme escuchar sobre sus últimas horas, marcadas por gritos de agonía hasta que finalmente su espíritu se rindió. En palabras del propio Ivanovich, el pensar en el sufrimiento que había soportado alguien a quien conocía tan bien, me produjo una profunda sensación de horror. Por eso, abandona la casa lo más rápido posible, ansioso por escapar del aire de muerte que infecta el antiguo hogar de su amigo. Pero un solo pensamiento atraviesa su mente consciente, y cito: «Esa desgracia podría sucederme en cualquier momento». A primera vista, esto podría parecer una realización deprimente, destinada a hundirlo en una crisis existencial. Sin embargo, en el contexto del libro de Tolstói, es todo lo contrario. Este es el primer paso para que Piotr Ivanovich no caiga en la misma trampa que su viejo amigo. Termina el día significativamente más consciente de su mortalidad de lo que estaba al principio, y Tolstói nos deja entrever un posible futuro en el que él aprenda de esto y comience, poco a poco, a recuperar su alma del yugo de lo que debería hacer, aprendiendo a equilibrar esto con lo que desea hacer, y devolviendo la autenticidad a su vida. Por supuesto, nunca sabremos si algo de esto ocurrió, pero creo que al decidir comenzar el libro enfocándose en cómo otra persona enfrenta las mismas luchas que Iván, Tolstói comunica un mensaje. Nos alcanza desde las páginas, y nos deja claro que esta no es solo una historia sobre un burócrata ruso que desperdició su vida, sino que realmente, esta historia es sobre nosotros. Tenemos todo el potencial de convertirnos en este protagonista. Puede llegar un día, probablemente uno en el que hayamos caído en una rutina estable y hayamos seguido al pie de la letra los guiones sociales, en que lleguemos a la repentina realización de que no estamos viviendo nuestras propias vidas. Tal vez estemos sentados en el tren camino al trabajo, en la mesa con nuestra familia o en el bar con algunos amigos, y de repente nuestra mente nos dará una sacudida existencial. Nos daremos cuenta de que no estamos satisfechos con nuestras vidas y de que la oportunidad de cambiarlas se está alejando cada vez más. Reconoceremos que tenemos un número finito de días en este planeta y que ya hemos desperdiciado una gran proporción de ellos. Si tenemos suerte, no será demasiado tarde para alterar nuestro destino. Personalmente, vivo con el miedo de que ese día llegue. Sin embargo, a través de su obra, Tolstói da vida a todos estos peligros insidiosos de la existencia que son tan fáciles de ignorar. Señala el reloj de arena de nuestra vida, drenando lentamente su contenido, y las mentiras que nos contamos sobre quiénes somos y qué queremos. Nos deja claro que vivir de esta manera es un trato faústico, puede traernos fortuna a corto plazo, pero esa es una victoria pírrica,
porque al final sacrificamos nuestra felicidad a largo plazo en el altar de una certeza momentánea. Así que tal vez todos deberíamos prestar un poco más de atención a nuestra mortalidad, y a cómo usar de la manera más honesta posible el poco tiempo que nos queda. Tal como aprendemos de León Tolstoy, y cito: es más fácil escribir 10 volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo de ellos.